establecida para esta última guía de trabajo, la cual es la política monetaria restrictiva por la que atraviesa India, ¿realmente logrará mejorar los niveles de desigualdad social que el país enfrenta? Bueno, para responder a esta hipótesis iniciaremos con un marco teórico acerca de qué es la política monetaria restrictiva. Entonces, es aquella que busca contraer el tamaño de la oferta monetaria. Se puede utilizar para controlar la inflación, y la inflación pues se define como el continuo aumento en los niveles de precios. Dado que el nivel de precios es una variable monetaria, la política monetaria puede afectarle. Una política monetaria restrictiva tiene el efecto de reducir la inflación mediante la reducción de la presión al alza de los precios. ¿De qué forma o en qué acciones? Una de ellas es en la venta de bonos del Estado y otros activos financieros. Otra acción es aumentando la cantidad de dinero líquido que deben tener los bancos para cubrir los depósitos. Conseguirán reducir la cantidad de dinero, ya que con la misma cantidad de monedas y billetes podrán captar menos depósitos. Y otra acción es aumentar los tipos de intervención, lo que provocará que los bancos pidan menos préstamos en el Banco Central y ofrezcan menos préstamos y a tasas más altas a los clientes, quienes a su vez serán menos proclives a pedir préstamos. Digamos que tenemos también como un efecto positivo de la política monetaria, es que controla la inflación y aumenta las exportaciones. Pero también tenemos un efecto negativo, que es que habrá menos producción interna, así como un mayor desempleo. Para esta parte se hablará acerca de un pequeño marco histórico de lo que ha ocurrido en la economía de India. Entonces, desde la década de 1950 hasta la década de 1980, la economía de la India había seguido tendencias socialistas. Fue en 1991 cuando la economía nacional se convirtió en una economía de mercado. Este cambio en la política económica de 1991 se dio poco después de una crisis aguda en la balanza de pagos, por lo que desde entonces se puso énfasis en hacer el comercio exterior y de la inversión extranjera un sector primordial en la economía de la India. Durante las últimas décadas, la economía india ha tenido una tasa de crecimiento anual del PIB alrededor del 5,8%, convirtiéndola en una de las economías mundiales de más rápido crecimiento. Además, la India cuenta con la fuerza de trabajo más grande del mundo, con poco más de 516.3 millones de personas. El país tiene la tercera economía más importante del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo o PPA, según el Fondo Monetario Internacional. Para esta parte se hablará un poco acerca de la coyuntura económica actual que posee India. Entonces, bueno, tras un año fiscal entre el 2014 y 2015 satisfactorio, la tasa de crecimiento de India experimentó un aumento notable del 7.3% del PIB, que lo podemos observar en la tabla que se encuentra allí. Durante el año fiscal siguiente, según las previsiones, esta dinámica podría reforzarse en 2016 y 2017, convirtiendo a la economía india en la más dinámica del mundo. Si bien esas cifras deben tomarse con cautela, ya que el nuevo método indio para calcular el PIB puede influir o inflar los resultados. Aún así, la economía india ha resistido mejor que otros países emergentes la recesión económica global. En 2015 se vio particularmente beneficiada por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Bueno, también hay una inflación controlada. Su inflación está controlada, al igual que el déficit en cuenta corriente, y la demanda interna sigue siendo sólida. En cuanto a la desigualdad social, India sigue siendo un país pobre, la renta per cápita es muy baja, cerca del 25% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza y las desigualdades sociales son muy grandes. La mitad de los niños de menos de 5 años sufren malnutrición, el desempleo afecta al 7% de la población activa. En la tabla podemos ver a partir del 2012 al presente año las variaciones que ha sufrido el PIB, la tasa de inflación, las balanzas de transacciones corrientes, entre otras. Y podemos observar cómo a través de los años la economía india ha crecido en todos sus aspectos.
sistema monetario internacional regula de manera equilibrada las transacciones realizadas entre los países, en donde cada uno de estos participantes debe analizar qué ajustes debe realizar para generar liquidez monetaria, equilibrio en su balanza de pagos, equilibrar las divisas y sus fluctuaciones, y junto con el Banco Central generar confianza y estabilidad económica. El Banco Central también tendrá la responsabilidad de regular la oferta y la demanda de las divisas, ya que esta puede ocasionar tanto devaluación o revaluación de la moneda. Esta regulación se lleva a cabo mediante el control del mercado de cambios de moneda. Existen tres tipos de sistema monetario. Primero, el patrón oro, que se dio entre el periodo de 1830 y 1931, en donde el oro era el medio de cambio y la base para la emisión de la moneda dependiendo de la reserva de oro que se tuviera. El tipo de cambio era fijo. Continúa el sistema de Bretton Woods, que va hasta 1973. Aquí se crean las reglas internacionales entre 44 países. Se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el tipo de cambio estaba basado en el dólar y la reserva de oro que se tuviera. Aquí el tipo de cambio también era fijo, ya que se contaba con un precio fijo tanto para el dólar como para el oro. Se hizo necesario crear el régimen de flotación de la moneda, debido a que ya el oro no sería la base principal de las transacciones, sino la moneda como tal, el dólar. Es por eso que se maneja un tipo de cambio flexible, y el dólar se maneja como reserva. Ya cada nación, dependiendo de su conveniencia, elegiría el régimen que más ayudara al crecimiento de su economía. Actualmente este sistema de cambio flexible es el que se maneja en nuestra economía. Las crisis económicas financieras corresponden a la crisis mexicana, que se presentó en diciembre de 1994 y fue llamado el error de diciembre, y aquí se presentó una devaluación de la moneda. Las tasas de interés se incrementaron los precios en las importaciones, y esto generó que muchos deudores y hipotecarios perdieran su patrimonio. También los inversionistas tuvieron que salir de esa economía para buscar economías más sólidas. En la crisis de las naciones del sureste asiático, que se presentó en 1997, llamada el efecto dragón, se presentó la devaluación de la moneda. Esta situación se presentó en Tailandia, Malasia, Indonesia, hasta Corea del Sur. Esto generó que el Fondo Monetario Internacional ofreciera préstamos a tasas de interés muy altas. Esta crisis perjudicó a Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda. La crisis en Nueva Rusia, llamada el efecto vodka, ocasionada por una reducción en el precio internacional del petróleo, hubo desbordamiento de la mafia rusa y recibió los efectos de la crisis asiática. Esto generó una inflación elevada y una fuga de inversionistas. La crisis de la balanza de pagos de Brasil en 1998, llamada el efecto Samba, fue creada o generada por el déficit público, poco crecimiento económico, las altas tasas de interés y la devaluación del real. Esto ocasionó una recesión económica y la fuga de capitales extranjeros. La crisis de Argentina y la Junta Monetaria en 1991, llamada el efecto tango, ocasionó la devaluación de la moneda, elevadas tasas de interés. La Junta Monetaria no tuvo el manejo correcto en cuanto a los capitales de trabajo y los acuerdos entre ellos. Esto generó una sobrevaluación de la moneda, ocasionando desaceleración en la economía.
La crisis económica norteamericana del 2008 fue ocasionada por un debilitamiento en la demanda inmobiliaria y con ello el desplome de los precios de vivienda. Los inversionistas escaparon a esta crisis a otras economías más sólidas y una crisis de liquidez. Esto generó que el plan de apoyo por parte del gobierno utilizara recursos de los contribuyentes. No hubo crédito para los demás países precisamente por la crisis que vivía Estados Unidos. Hubo una depreciación del dólar y creció el déficit comercial. India, a pesar de ser un país con reservas monetarias más grandes del mundo y con tasas de crecimiento entre el 6 y el 7%, tiene un empleo formal que no llega al 1%. Es por esto que su empleo informal en la mano de obra corresponde al 92%, ya que tienen un empleo sin contrato. Las personas del empleo informal trabajan por un ingreso muy bajo. De hecho, en algunas partes tienen un anticipo por parte de sus contratantes, iniciando con una deuda la cual tienen que pagar con este ingreso. También existe un aprovechamiento por parte de los trabajadores, por parte de los empleadores a los trabajadores inmigrantes, y esto genera una pobreza extrema y desigualdad y crecimiento del desempleo. Los empleos informales se encuentran concentrados en la construcción, trabajadores a domicilio, vendedores ambulantes, pequeños agricultores. En la economía de India vemos un crecimiento debido a varios factores, como es la alta inversión extranjera que se ha logrado gracias a la activa invitación por parte del gobierno a otros países para invertir en un país que goza de una población de gran magnitud. El creciente desempeño de las exportaciones en el área informática también ha contribuido a ese crecimiento y a que baje su déficit presupuestario. También el incremento en el consumo privado y la meta de inflación que tiene del 4%. A pesar de todo esto, veremos las desventajas que tiene India para que su pobreza y su desigualdad estén en crecimiento. A pesar de su gran crecimiento económico, tiene uno de los índices más altos en desigualdad y desempleo, así como el crecimiento de su empleo informal. Esto debido a la falta de generar una mayor integración en la economía mundial en cuanto a inversión de infraestructura se refiere, ya sea en el sector de la confección, en carreteras, en puertos marítimos, aeropuertos. También la creciente población en edad de trabajar proporciona una amenaza de desempleo en la medida que el gobierno no desarrolle estrategias para crear actividades que generen empleo formal en esta población, por lo que se hace necesario invertir en la educación y apoyo para crear condiciones que generen el empleo formal y una igualdad social.